Así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Hay susurros que atraviesan generaciones como cuchillas invisibles, palabras que se clavan en el alma de los niños y crecen con ellos hasta convertirse en cadenas que ni siquiera pueden ver. Se transmiten en la leche materna, en el tono de voz cansado al final del día, en los silencios tensos cuando llegan las cuentas por pagar. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son malas personas. Nosotros no nacimos para tener dinero. ¿Para qué soñar con tanto si al final siempre nos toca sufrir? Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la razón exacta por la cual tu cuenta bancaria parece tener agujeros que nunca logras tapar, por la cual cada vez que el dinero llega a tus manos se escurre como agua entre los dedos, como si hubiera una fuerza magnética empujándolo lejos de ti, por la cual sientes que hay una barrera invisible, un techo de cristal que te aplasta cada vez que estás a punto de dar el salto hacia algo mejor. Tal vez has notado patrones extraños. Tal vez cada vez que tienes una oportunidad dorada, algo sale mal en el último momento. Tal vez sientes que trabajas más duro que otros, pero los resultados nunca llegan. Tal vez hay una voz interior que te susurra que no mereces más, que te debes conformar, que ambicionar es pecado. No estás loco. No eres perezoso. Y definitivamente no eres víctima del destino. Estás bajo el peso de una maldición generacional, una programación tan antigua y tan profunda que se ha vuelto invisible, como el aire que respira sin notarlo. María tenía 47 años cuando finalmente lo entendió. Había trabajado toda su vida como una mula de carga, había estudiado 2 carreras, había luchado como una guerrera contra molinos de viento que no podía ver. Pero cada empresa que creaba fracasaba de manera inexplicable. Cada oportunidad de oro se convertía en plomo en sus manos, como si hubiera sido tocada por el rey Midas al revés. Cada relación que prometía estabilidad económica terminaba en ruinas, siempre por los mismos patrones destructivos. Los números no mentían: 3 negocios quebrados, 4 relaciones fallidas por problemas de dinero y una cuenta de ahorros que nunca pasaba de los $1000 sin importar cuánto trabajara. Una noche, después de perder su tercer negocio, una cafetería que había sido su sueño durante años, se sentó frente al espejo de su habitación y por primera vez en décadas realmente se vio, sin maquillaje, sin máscaras, sin excusas, y ahí estaba, como una aparición del pasado, la cara exacta de su madre. Los mismos ojos resignados que decían, así es la vida. La misma línea de amargura tallada alrededor de la boca. Las mismas manos que siempre temblaron cuando tocaban el dinero, como si fuera fuego. Dios mío, susurró, me convertí en ella. Y entonces, como un rayo que parte la noche, recordó las palabras que su madre repetía como un mantra diabólico. El dinero trae problemas, mija. Es mejor ser pobre pero honrada. Los ricos van al infierno. ¿Te suena familiar? Porque aquí está la verdad que nadie te ha dicho, la verdad que se esconde detrás de seminarios de autoayuda y libros de pensamiento positivo. Las maldiciones generacionales no son cuentos de brujas ni supersticiones de pueblos ignorantes. Son patrones energéticos tan reales como la gravedad, programaciones mentales que se transmiten como virus invisibles de padres a hijos, de abuelos a nietos, creando prisiones psicológicas que parecen destino inevitable, pero que en realidad son solo repetición mecánica. Es un sistema tan perfecto como diabólico, tan sutil que es casi imperceptible, tan profundo que se confunde con la personalidad misma. Tu abuelo vivió en escasez, tal vez por una guerra, tal vez por una crisis, tal vez por decisiones que tomó o que otros tomaron por él. Esa energía de supervivencia, ese miedo visceral a no tener suficiente, se grabó en cada célula de su cuerpo. Tu padre heredó esa energía de escasez como quien hereda el color de ojos. La respiró desde el primer día, la mamó con la leche, la aprendió en cada conversación sobre dinero. Y tú la absorbiste como una esponja antes de que pudieras siquiera formar pensamientos coherentes. Y ahora
sin darte cuenta, sin haberlo elegido conscientemente, la estás transmitiendo a tus hijos, en tu forma de suspirar cuando llegan las cuentas, en tu manera de tensar el cuerpo cuando hablas de dinero, en las palabras que usas para describir a las personas exitosas. Es un ciclo tan perfecto como malévolo. Pero antes de continuar revelándote los secretos más profundos de este laberinto invisible, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene después no es para corazones débiles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas familias parecen tener el toque de Midas, mientras otras cargan con el toque de la miseria? ¿Por qué los López de tu barrio siempre prosperan y encuentran oportunidades, mientras los García siempre luchan y encuentran obstáculos? ¿Por qué en algunas casas el dinero fluye como río en primavera, abundante y constante, y en otras se seca como desierto en verano, árido y desesperante? ¿Por qué hay personas que parecen atraer la suerte financiera sin esfuerzo mientras otras trabajan el triple y siguen en el mismo lugar? La respuesta no está en la suerte, ni en la educación, ni siquiera en las oportunidades. La respuesta está grabada en el ADN invisible de tu linaje familiar, en códigos que se transmiten más rápido que la velocidad de la luz y más profundo que la médula de los huesos. Cada familia tiene lo que yo llamo un código financiero ancestral. Es como una huella digital energética que determina tu relación con la abundancia. Y este código se forma a través de traumas, creencias y decisiones que tomaron tus antepasados, muchas veces hace décadas o incluso siglos. Imagínate esta escena que se repite en millones de hogares. Tu bisabuelo perdió todo en una crisis económica, tal vez en la Gran Depresión, tal vez en una guerra, tal vez en una estafa que lo dejó en la ruina. Ese trauma no solo lo marcó a él físicamente, se grabó en su energía, en su sistema nervioso, en la forma en que sus ojos miraban el futuro. Se volvió parte de su esencia, de su forma de interpretar el mundo, de las palabras que usaba para hablar del dinero, del tono de voz que empleaba cuando alguien mencionaba riqueza o ambición. Esas palabras las escuchó tu abuelo cuando era niño, en los momentos más vulnerables, cuando su mente era pura receptividad. Esas palabras se volvieron sus creencias más profundas, los lentes a través de los cuales veía la realidad. Y esas creencias las transmitió a tu padre con la misma naturalidad con que se transmite un apellido. Y tu padre te las transmitió a ti, envueltas en amor y cuidado, pero cargadas con el veneno ancestral. Ahora mismo, mientras me escuchas, hay voces que no son tuyas susurrando en tu mente subconsciente. No merezco más de lo que tengo. El dinero se va tan rápido como llega. Siempre hay algo que sale mal cuando las cosas van bien. Mejor no ambicionar mucho para no sufrir decepciones. Las reconoces. Carlos pensaba que tenía mala suerte con el dinero. Cada vez que ahorraba algo, su auto se descomponía. Cada vez que encontraba un trabajo mejor pagado, lo despedían sin razón aparente. Durante años culpó al universo, a Dios, a los políticos, a todo menos a la verdadera causa. Hasta que un día, limpiando la casa de su padre fallecido, encontró un diario viejo. Las páginas amarillas contaban la historia de su abuelo, un hombre que había sido estafado por un socio y había perdido la hacienda familiar. En la última página, con letra temblorosa, había escrito: «El dinero es traición. Quien lo busca, lo pierde. Que mis hijos aprendan a vivir sin ambiciones». Carlos sintió como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Ahí estaba, la maldición escrita de puño y letra. Una declaración que había estado dirigiendo su vida durante décadas sin que él lo supiera. Y aquí está lo más impactante. Estas maldiciones no solo afectan tu dinero, moldean tu personalidad completa, hacen que inconscientemente sabotees tus propios esfuerzos. Te hacen elegir trabajos mal pagados porque te sientes cómodo ahí. Te hacen rechazar oportunidades porque algo debe estar mal si es demasiado bueno. Te hacen atraer personas que confirman tu programación de escasez. Es como si fueras un imán, pero programado para atraer pobreza en lugar de prosperidad. Pero escucha esto con mucha atención. Reconocer la maldición es solo el primer paso.
El verdadero poder está en entender cómo funciona para poder desmantelarla desde la raíz. Las maldiciones generacionales tienen tres componentes principales. Primero, las palabras de poder negativo, frases que escuchaste miles de veces durante tu infancia y que ahora viven en tu subconsciente como comandos automáticos. No somos de dinero. ¿Para qué soñar con tanto? Conténtate con lo que tienes. Segundo, los traumas energéticos heredados, emociones de fracaso, vergüenza y miedo al dinero que tus ancestros sintieron y que quedaron grabadas en lo que los estudios llaman memoria epigenética. Sí, puedes heredar traumas que ni siquiera viviste. Tercero, los patrones de comportamiento inconsciente, formas de actuar que repites sin darte cuenta porque las aprendiste observando a tu familia. ¿Cómo gastas cuando tienes dinero? ¿Cómo reaccionas cuando falta? ¿Cómo hablas del dinero? Incluso cómo camina tu cuerpo cuando piensas en abundancia. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que la maldición se fortalece con cada generación que no la rompe. Se vuelve más sofisticada, más sutil, más difícil de detectar, pero también se vuelve más vulnerable, porque hay algo que tus ancestros no sabían, algo que las generaciones anteriores no tenían, el conocimiento de cómo funciona realmente la mente, las herramientas para reprogramar patrones que parecían grabados en piedra. Elena era enfermera y no entendía por qué. A pesar de trabajar turnos dobles y sacrificar tiempo con sus hijos, nunca lograba ahorrar más de $500. Cada mes era la misma historia. Llegaba el dinero y se iba como si tuviera vida propia. Una tarde, agotada después de un turno de 16 horas, se quedó dormida en el sofá. Y tuvo un sueño extraño. Estaba en la casa de su infancia, pero era su abuela quien hablaba con la voz de su madre. «Mija, el dinero que se guarda se pudre. Es mejor gastarlo en la familia que tenerlo ahí sin hacer nada». Despertó con una revelación que le cambió la vida. Había estado gastando compulsivamente no por irresponsabilidad, sino por una programación profunda que le decía que ahorrar dinero era malo. La maldición la había estado controlando a través de una creencia que ni siquiera sabía que tenía. ¿Empiezas a ver el patrón? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se espesa como niebla matutina, porque romper una maldición generacional no es como cambiar de canal en la televisión o decidir usar una camisa diferente. No puedes simplemente despertar un martes y declarar, «Ya no voy a ser pobre», esperando que el universo te haga caso como si fueras su jefe. No funciona así. Las maldiciones son más inteligentes, más persistentes, más creativas de lo que imaginas. Las maldiciones tienen raíces que se extienden por décadas, a veces por siglos. Raíces que están enterradas tan profundo en los sótanos de tu psique que necesitas herramientas específicas, rituales precisos, palabras de poder exactas para desenterrarlas completamente sin que vuelvan a crecer como maleza maldita. Y lo más fascinante y aterrador es que estas maldiciones evolucionan, se adaptan, aprenden. Si en una generación la maldición se manifestaba como pobreza extrema, en la siguiente se puede manifestar como miedo al éxito. Si en una generación era no tenemos dinero, en la siguiente se convierte en tenemos dinero pero no podemos disfrutarlo. Pero antes de revelarte el proceso completo de liberación, necesito que entiendas algo crucial, algo que puede cambiar tu vida desde este mismo momento. Hay señales invisibles que te están gritando que tienes una maldición generacional activa en tu vida. Señales que están ahí todos los días, pero que la mayoría de las personas ignoran porque las han normalizado, porque piensan que es simplemente mala suerte, destino cruel o así es la vida. Estas señales son como sirenas de emergencia sonando en un idioma que nunca aprendiste a descifrar. Primera señal, y esta es devastadora. Sientes culpa visceral cada vez que gastas dinero en ti mismo. No estoy hablando de compras irresponsables, estoy hablando de necesidades básicas. Incluso cuando te compras ropa que necesitas, comida que te gusta o algo que mejoraría tu calidad de vida, hay una voz interior que te juzga despiadadamente, que te hace sentir egoísta, irresponsable o incluso pecaminoso.
Esa voz no es tuya, es el eco amplificado de generaciones que aprendieron a sacrificarse para sobrevivir, que confundieron el sufrimiento con la virtud. Segunda señal, y esta es la más confusa. Tienes una relación esquizofrénica con el éxito financiero. No solo quieres dinero, lo quieres y lo temes al mismo tiempo, como quien desea y teme al fuego. Porque en el fondo de tu mente, programado desde la infancia, hay un sistema de alarma que te dice que el dinero cambia a las personas para mal, que las corrompe, que las aleja de Dios, de la familia, de la humildad. Es como tener un pie en el acelerador y otro en el freno, simultáneamente. Tercera señal, y esta es la más cruel. Repites patrones de autosabotaje justo cuando las cosas van mejorando. Es como si hubiera un termostato invisible calibrado en tu inconsciente que no te permite superar cierto nivel de prosperidad, cierto techo financiero familiar. Cada vez que te acercas a ese límite invisible, algo misterioso e inexplicable sucede que te regresa automáticamente a tu zona de escasez familiar. Un accidente, una enfermedad, una oportunidad perdida, una decisión irracional que arruina todo. Roberto era mecánico y tenía manos de oro, manos bendecidas por el mismísimo Hefesto. Cada auto que tocaba no solo quedaba reparado, quedaba mejor que nuevo. Los clientes venían de otros estados para que él trabajara en sus vehículos. Hacían fila durante horas, pagaban por adelantado, recomendaban su taller como si fuera un templo sagrado del motor. Pero aquí viene lo inquietante. Cada vez que su taller empezaba a prosperar realmente, cada vez que los números subían más allá de lo normal para su familia, él mismo se las ingeniaba para arruinarlo todo. Como si una fuerza invisible tomara control de su cuerpo y su mente. Llegaba tarde sin razón, discutía con los mejores clientes por tonterías, tomaba trabajos gratis para ayudar a la gente necesitada hasta que las cuentas se volvían insostenibles. Compraba herramientas caras que no necesitaba, contrataba empleados que no podía pagar. Era un patrón tan perfecto como diabólico. Subir, bajar, prosperar, quebrar, éxito, fracaso. Hasta que una tarde, limpiando el desván de la casa familiar después del funeral de su padre, encontró cartas viejas y fotografías amarillentas que contaban una historia que nunca le habían contado completamente. Su padre había tenido 3 negocios exitosos en su juventud, una ferretería próspera, una pequeña empresa de construcción y un restaurante que era el orgullo del barrio. Los 3 habían quebrado de manera misteriosa, siempre cuando estaban en su mejor momento. Y en la última carta que su padre le había escrito a su hermano, Roberto leyó las palabras que cambiaron su vida para siempre. No puedo soportar tener más que mis hermanos. Cada vez que prospero me siento culpable, como si les estuviera robando algo. Prefiero fracasar que vivir con esta culpa. Roberto sintió como si le hubieran conectado cables eléctricos directamente al corazón. Ahí estaba, escrita con tinta azul descolorida, la programación exacta que había estado controlando su vida durante décadas sin que él lo supiera. ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntamelo abajo. Pero aquí está lo que realmente necesitas entender. Estas señales no son defectos de tu carácter, son síntomas de una programación que está funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar hace décadas. Y esa programación tiene un propósito. Siempre lo tiene. En algún momento de tu linaje familiar, ser pobre fue una estrategia de supervivencia. Tal vez en una época de persecución, los ricos eran los primeros en ser atacados. Tal vez en tu familia mostrar dinero significaba atraer envidias peligrosas. Tal vez tus ancestros aprendieron que la humildad financiera era la única forma de mantener unida a la familia. Y esas estrategias de supervivencia, esos mecanismos de defensa psicológica, se quedaron grabadas en tu código familiar como tatuajes invisibles en el alma. Mucho después de que el peligro original desapareció, mucho después de que las circunstancias cambiaron, mucho después de que esas estrategias dejaron de ser necesarias para la supervivencia. Es como si tu familia entera siguiera usando paraguas en día soleado porque tu bisabuelo lo necesitó durante una tormenta, que terminó hace 50 años.
pero nadie recordara por qué comenzaron a usarlo, ni se preguntara si todavía es necesario. Es como vivir en un búnker cuando la guerra ya terminó, pero seguir actuando, como si las bombas fueran a caer en cualquier momento. Pero aquí está la parte más esperanzadora y al mismo tiempo más desafiante. Tu generación puede ser la que rompa esas cadenas ancestrales. Tú puedes ser el ancestro que las futuras generaciones de tu familia van a bendecir, el que dijo hasta aquí a los patrones destructivos, el que transformó la maldición en bendición. Ahora escucha esto porque es la parte más importante, el corazón del misterio. Romper una maldición generacional requiere 3 movimientos simultáneos, como una combinación secreta que abre una caja fuerte milenaria. No basta con hacer 1 o 2, tienes que ejecutar los 3 con precisión, con intención, con la fuerza de quien sabe que su vida y la de sus descendientes depende de esto. Primer movimiento. Identificación consciente y específica. No puedes vencer a un enemigo invisible. Tienes que nombrar la maldición específica de tu linaje, escribirla con tinta sobre papel, hacerla visible como quien saca una astilla enterrada bajo la piel. Las maldiciones viven y se alimentan en las sombras de tu mente inconsciente. Cuando las expones a la luz cruda de la consciencia, cuando las obligas a mostrar su rostro verdadero, pierden automáticamente gran parte de su poder hipnótico sobre ti. Segundo movimiento. Liberación energética ceremonial. No basta con entender intelectualmente el problema, como quien entiende que tiene una espina clavada, pero no se la quita. Tienes que sentir el dolor ancestral que causó la maldición original, honrarlo sin juzgarlo, comprenderlo desde la compasión, y después liberarlo consciente y ceremonialmente de tu sistema energético. Es como hacer un funeral sagrado para enterrar definitivamente lo que ya no te sirve, lo que ya cumplió su propósito de supervivencia. Tercer movimiento. Reprogramación activa y específica. Aquí es donde creas las nuevas creencias, los nuevos patrones mentales, las nuevas palabras de poder que van a regir tu relación futura con la abundancia y el dinero. Pero no cualquier creencia genérica de libro de autoayuda, sino declaraciones específicas, precisas, quirúrgicas, que contrarresten exactamente las maldiciones específicas de tu linaje familiar, como antídotos hechos a medida para tu veneno particular. Lucía llevaba 6 meses aplicando estos 3 movimientos cuando sucedió algo que ella misma describió como milagroso pero lógico al mismo tiempo. Primero, había identificado su maldición familiar. Las mujeres de nuestra familia no necesitan dinero, porque siempre habrá un hombre que nos mantenga. Una creencia que había condenado a 3 generaciones de mujeres a relaciones tóxicas por dependencia económica. Después había hecho una ceremonia privada donde honró a sus ancestras por sobrevivir como pudieron, pero declaró que su supervivencia ya no dependía de esa estrategia. Y finalmente había creado su nueva programación. Soy una mujer financieramente independiente que atrae abundancia a través de mi valor y mis talentos únicos. 6 meses después, había multiplicado sus ingresos por 4 y por primera vez en su vida tenía ahorros que crecían en lugar de desaparecer. Pero lo más impactante no fueron los números en su cuenta bancaria. Fue cómo cambió su postura al caminar, la forma en que hablaba con los clientes, la manera en que sus propios hijos empezaron a relacionarse con el dinero. Había roto la cadena. Y aquí viene algo que muy pocos entienden. Cuando rompes una maldición generacional, no solo cambias tu presente, cambias tu pasado y tu futuro simultáneamente. Cambias tu pasado porque reinterpretas tu historia familiar desde una nueva perspectiva. Lo que antes veías como mala suerte o destino cruel, ahora lo entiendes como patrones que tenían una lógica, pero que ya cumplieron su propósito. Y cambias tu futuro porque los patrones que transmitas a las siguientes generaciones ya no serán de escasez y supervivencia, sino de abundancia y prosperidad consciente. Tus hijos no tendrán que cargar con las cadenas que tú sí tuviste que llevar. Pero déjame advertirte algo. Romper una maldición generacional no es un proceso que sucede de la noche a la mañana.
Y tampoco es algo que puedes hacer con la mente, nada más. Requiere herramientas específicas, rituales precisos y, sobre todo, requiere consistencia. Porque las maldiciones son como músculos atrofiados. Han estado controlando tu vida durante tanto tiempo que tienen una fuerza tremenda. Para vencerlas, necesitas entrenar nuevos músculos mentales y espirituales hasta que sean más fuertes que los viejos patrones. Es como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez hacia la abundancia. Diego pensaba que lo tenía todo resuelto después de leer 3 libros de autoayuda financiera. Había hecho sus afirmaciones durante una semana y esperaba que su cuenta bancaria se multiplicara mágicamente. Cuando eso no pasó, se desanimó y regresó a sus viejos patrones. Lo que Diego no entendía es que estaba peleando contra décadas de programación con herramientas de juguete. Era como tratar de demoler una pared de concreto con un martillo de plástico. Las maldiciones generacionales requieren artillería pesada, códigos específicos que desarmen la programación vieja y construyan la nueva desde los cimientos. Y esos códigos, esas llaves exactas que abren las puertas de la abundancia que te fueron cerradas antes de nacer, son precisamente lo que he estado develando durante años de investigación en los misterios de la mente y el dinero. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue casualidad. Hay puertas que solo se abren con la llave correcta, y esas llaves están en las 7 claves de mi sistema, llamado los códigos de la mente rica. Allí no solo recibirás enseñanzas, sino códigos vivos para reprogramar tu mente hacia la abundancia. El acceso está en el enlace de la descripción, pero recuerda, no es para todos, es para quienes están listos para escuchar. Porque la verdad es esta: puedes seguir viviendo bajo el peso de maldiciones que ni siquiera son tuyas, cargando cadenas que pusieron en tus tobillos antes de que pudieras caminar. O puedes convertirte en el ancestro que las futuras generaciones de tu familia van a agradecer. El que rompió las cadenas, el que cambió la historia, el que transformó la maldición en bendición. El momento es ahora. La decisión es tuya. Si estás decidido a transformarte, comenta: abandono mi antiguo yo. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.